Bueno, en este espacio lo que vamos a hacer es revisar las lecturas de Freud, La organización genital infantil, un texto de 1923, El sepultamiento del Edipo, un texto de la obra de Freud de 1924, y algunas diferencias que es de 1925. Son tres textos cortos, pero que nos permiten, nos abren la posibilidad de comprender la importancia de el atravesar por este momento evolutivo de la etapa fálica del desarrollo psicosexual contemporánea al complejo de Edipo. Lo que vamos a trabajar es comprender la función que desempeña este Edipo, ¿sí? Más allá de el cuentito, de lo ideal, ¿sí? Hablar y comprender la función que viene a desempeñar en el desarrollo del ser humano el complejo de Edipo. Para iniciar, tenemos que pensar que el complejo de Edipo, Freud lo construye como concepto teórico a partir de poder fundamentarlo en el mito griego de Edipo Rey, que yo las voy a invitar a poder googlear, buscar, investigar y leerlo para ver de qué se trata. Pero básicamente es que el hijo varón mata a su padre, Edipo mata a su padre y se casa con su mamá. Pero hay un montón de cuestiones y es una tragedia eh, bueno, que permite darle un fundamento al, al complejo, ¿sí? Freud lo construye desde esa lectura. También lo construye comprendiendo que hay una cuestión universal en este complejo de Edipo, es decir, que no hay ser humano que no lo atraviese al complejo de Edipo, ¿sí? Quizás lo que yo ahora les voy a pasar a contar del complejo de Edipo y las características propias del complejo de la nena y del nene, por ahí es el cuentito ideal, podemos decir de alguna manera. Después estará las particularidades de cada historia que harán atravesar ese complejo con esas particularidades, con un papá, sin un papá, con una mamá, sin una mamá, donde muchas veces vienen las instituciones a cumplir estas funciones, abuelos, parejas, en fin, eh, todas las posibilidades como seres existen, ¿no? Em, Tenemos que también comprender que el complejo de Edipo, como recientemente lo dije, eh, aparece en la etapa fálica, es decir, alrededor de los 3, 5 años aproximadamente, lo cual coincide, podemos pensar en el niño de nivel inicial, de jardín de infantes, ¿sí? Y que todo lo que transcurre en esos momentos en la sexualidad infantil de nuestro niño hace referencia a comportamientos que uno puede observar, pero que también pasan a nivel inconsciente, ¿sí? Todas estas vivencias de la sexualidad infantil pertenecen, son contenido del sistema inconsciente, viven, ¿sí? Actualmente en nosotros esas vivencias. Bueno, podemos decir que el Edipo de la nena, me ahogué, perdón, podemos decir que el Edipo de la nena y el nene son diferentes porque, bueno, hay características propia en cada uno. Una similitud que tienen es que ambos comienzan con un objeto primario de amor, ¿sí? De idealización, de pegoteo, de simbiosis, que es la figura materna. Esta figura materna hace referencia a que es quien está ahí presente respondiendo a todas
las necesidades que tiene el niño. Es la que puede hacer este desciframiento de comunicación, de emociones, de signos, de poder simbolizarlos, interpretarlos y dar una respuesta. Lo que pasa en la nena es que, bueno, como sabemos de 3 ensayos, em, hay una curiosidad que caracteriza a este momento, en donde aparece la curiosidad de saber sobre las diferencias sexuales, sobre cómo estamos formados, de dónde vienen los bebés. Aparecen un montón de preguntas propias en el niño en esta etapa. Entonces, resulta que en toda esta indagación ella se descubre que hay algo que le falta, ¿sí? En la etapa fálica tenemos que recordar que tenemos como zona erógena el primado del genital masculino, es decir, la zona erógena es la genital con un primado. Hablamos del genital masculino, el pene, ¿sí? Y que no hablamos del pene biológico, si se quiere, con su función reproductiva, sino en el falo, el representante simbólico universal del pene. Por esto es la etapa fálica, ¿sí? Porque hablamos de falo. La curiosidad está en qué tiene pito y qué no tiene pito en los nenes, ¿sí? Eh, entonces se investiga a los animalitos, van a querer ingresar al baño cuando alguien entra, en el jardín es muy habitual que vayan todos juntos o de a dos, tres en el baño y se exploren y se miren. Son conductas propias de este momento que responden a esa pulsión de saber. Em, y en todo esto la nena se descubre que hay algo que a ella le está faltando. Entonces este primer hecho se lo llama complejo de castración. Este complejo de castración en la nena le va a permitir dar inicio a el Edipo. Pero para eso va a tener que entrar en una rivalidad con su mamá, quien la hizo, ¿no? Incompleta de algún modo, negándole la posibilidad de poseer esto tan valioso que es el genital masculino. Entonces, acá entra en una rivalidad de amor-odio, en un sentimiento de ambivalencia hacia su mamá, empieza a desarrollar, a tener, y va a idealizar a la figura paterna, a su papá, que es necesario que entre este tercer integrante, componente, un tercer sujeto que corte con ese pegoteo inicial, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, es el amor y la idealización por su papá y la ambivalencia, la rivalidad de amor-odio por la mamá. Y con ese complejo de castración, ella continúa con la investigación y sabemos que en este momento del desarrollo se caracteriza la sexualidad infantil por el autoerotismo, ¿sí? El autoerotismo que es el placer centrado en el propio cuerpo. En este autoerotismo, en conductas onanistas, masturbatorias, puede observar o puede encontrar el clítoris. Y el clítoris viene a cumplir la primer fantasía, que es la fantasía de un pene frustrado, no desarrollado, que no llegó a crecer. Entonces, en esta primer fantasía, la nena queda esperando que, bueno, ya llegará el momento de estar completa, ya llegará el momento de
poder ser como los demás, que ella supone que todo el mundo tiene pene, sino que ella es la única no poseedora de este órgano tan apreciado. A ver, ojo, acá no nos enganchemos a pensar desde una cabeza retorcida, como nos puede pasar a los adultos, eh, sino que desde un lugar eh, propio de la infancia, ¿sí? Cuando yo hablo de masturbación, es ese placer en el cuerpo. Eh, el chuparse el dedo es un placer autoerótico y que se lo puede comparar a lo masturbatorio, ¿sí? Cuando yo digo que, no sé, de repente el bebé succiona en vacío la mamadera, por ejemplo, siente un placer autoerótico, masturbatorio, no solamente en el tocar sus genitales, sino en el placer que puede sentir en su cuerpo, ¿bien? Eh, pero bueno, esta primer fantasía de pene frustrado del clítoris va a caer, va a frustrarse y va a aparecer una segunda teoría, una segunda fantasía que se llama la de envidia al pene. Esta envidia al pene lo que va a provocar es el deseo de un hijo que venga a dar completud, un hijo que sea del papá, ¿sí? Que es la figura amada, idealizada, de la que se tiene ese enamoramiento, ¿sí? Y uno acá lo observa en que muchas veces las nenas imitan a la mamá en sus juegos, o cómo se dibujan, cómo hablan, las representaciones diversas que aparecen en expresiones de lenguaje, en elegir más tiempo a veces con las figuras paternas que con la mamá, que si hay alguna escena de beso, de abrazo entre los progenitores, provoque como cierto celo, cierto comentario o separar o un berrinche. Pueden aparecer estos comportamientos que manifiestan esas fantasías y esos deseos que inconscientemente se vivencian. Pero bueno, esta fantasía también cae y se ve como imposible, se prohíbe de algún modo, y esto da el sepultamiento del complejo de Edipo en la nena y que va a permitir la construcción de el super yo. Instancia psíquica sabemos que corresponde a la moralidad, ¿bien? Eh, el complejo de Edipo en el nene parte de este objeto de amor mamá y se sostiene, ¿sí? No hay como en la nena desplazamiento de amor, de objeto de amor. El nene mantiene su objeto de amor, su idealización hacia esta figura materna. Y por el contrario, empieza a aparecer un sentimiento de ambivalencia hacia la figura del papá, que bueno, se lo considera una competencia, un rival posible de quitar el amor de mamá. El varoncito también, en toda su pulsión de curiosidad, podemos decir que investigando va a encontrar que hay nenas que no tienen pene, entonces se va a creer el completo, le va a otorgar un mayor valor a su órgano y que va a encontrar también el placer autoerótico como la nena,
en el propio cuerpo, pero bueno, el poseedor de su pene también va a encontrar placer en conductas o comportamientos masturbatorios que van a hacer que muchas veces desde el contexto se puede amenazar: sacá, deja de tocarte, sacá la mano de ahí, te voy a cortar esa mano, o algún chirlo en la mano, pecadora. Pueden aparecer estas cuestiones del contexto que el nene no le da demasiada importancia, considera que personas buenas, ¿sí? Personas eh, tan importantes como su mamá, ¿sí? Que está idealizada, están completas y son portadoras de este órgano. Su mamá tiene pene, y cuando esta fantasía en el varoncito cae, esa amenaza de castración toma forma de complejo de castración. Y este complejo de castración es el que le va a hacer al nene entender que si él sigue con estas situaciones, va a correr el riesgo o el peligro de perder algo tan valioso, de ser castrado, ¿sí? Por eso cuando uno habla no seas castradora, no seas castrador, hace referencia a no seas de prohibir, de frustrar, refiere a esto, ¿no? Y bueno, entonces el nene, ante este complejo de castración, sepulta su Edipo y surge el super yo. Cuestiones importantes a considerar: la similitud de que los dos inician con un objeto de amor. La nena hace un desplazamiento de la figura materna por la figura paterna, y el nene continúa con ese objeto de amor. La nena vivencia fantasías muy diferentes al varoncito. ¿Por qué? Porque el complejo de Edipo de la nena se inició a partir del complejo de castración, diferente en el varoncito, que el complejo de castración le dio fin. Y algo que tienen en común es el sepultamiento, deviene la instancia psíquica de super yo. Por eso decimos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué es el heredero? Porque esta instancia va a caracterizarse a partir de los mandatos familiares. Es la instancia de la moralidad, es la instancia que nos marca el deber ser, es la instancia que cuando no cumplimos con ese deber ser, nos castiga con el sentimiento de culpa, ¿sí? Si de repente yo soy egoísta y no le presto un apunte, un texto, no le comparto a un compañero, porque siempre me pide y me tiene repodrida, y no quiero prestarle más, el deber ser es compartir, ¿no? Pero yo no le presto y después me empiezo a sentir mal, con culpa, de que no fui solidario, no compartí con el otro, ¿no? Por ejemplo, ese es el super yo, ¿sí? Estoy recansada de todo, este fin de semana no hago nada de trabajo, no estudio, no cumplo con nada, me dedico a descansar, y de repente en ese descanso aparece pensar que yo tengo que estar leyendo 3 ensayos, tengo que responder a la guía, ¿sí? Y empiezo a pensar y me interrumpe ese sentimiento de culpa, de que no estoy haciendo el deber ser, de adelantar la lectura, ¿no? De eso se trata el super yo, que lo podemos encontrar, que aparece esta instancia psíquica con el sepultamiento del Edipo. Pero junto con el super yo
se instalan, y esto lo tenemos de la lectura anterior de 3 ensayos, junto a este super yo, se instalan los diques psíquicos. ¿Cuáles son los diques psíquicos? El asco, la vergüenza, la compasión, estas características propias del ser humano que nos permiten salir de esa disposición perversa que se transita junto al complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, la salida es hacia el periodo de latencia en el desarrollo psicosexual. Salimos de la etapa fálica, la sexualidad infantil cambia, se calla, se mutea de algún modo, y podemos pasar al periodo de latencia, donde la pulsión sexual queda silenciada. Y todos esos comportamientos tan manifiestos de sexualidad infantil se convierten en comportamientos socialmente aceptados, bien vistos, ¿sí? Lo que se llama el mecanismo de sublimación que caracteriza a el periodo de latencia. La pulsión sexual nunca desaparece, ¿sí? Nunca desaparece. Lo que nos pasa en el periodo de latencia, que coincide con el niño de primaria, de escuela primaria, queda callada, ¿sí? En estas cuestiones aceptadas desde lo social, pero que va a estar presente y puede hacer disrupciones que, por ejemplo, se pueden evidenciar en el tipo de juegos que aparecen en los niños a esta edad, muchas veces juegos de carrera o deportes que permiten la descarga de toda esa energía sexual en algo que está bien visto como practicar un deporte, correr en fútbol o hacer danza, patín, hockey, ¿sí? Son deportes que permiten la descarga. Podemos pensar también niños que vayan, no sé, a pintura, vayan a algo que, a un canto, deporte, baile, algo que tiene que ver con las artes, también permite y da lugar a esa descarga de pulsión sexual. Pero en todos comportamientos aceptar y bien visto desde lo social. Después de ese periodo de latencia, alrededor del momento de la pubertad, ¿sí? Se empieza el pasaje a lo que es la etapa genital. Y finalmente en la adolescencia se empieza a transitar esta etapa genital. La etapa genital lo que va a hacer y lo que nos permite es todo esto que se vivió como sexualidad infantil se vuelve a encontrar en la etapa genital, pero ahora con otros fines. Estos genitales que se tenía como zona erógena, ahora son la zona erógena. ¿Por qué? Y por eso le da el nombre a la etapa, porque la descarga final, la meta final de la pulsión, la total, la completa, va a ser en el coito, ¿sí? Entonces hablamos que eh, hay hay otras situaciones que permiten comprender esa zona erógena con la madurez propia del adolescente de entender la función que cumplen estos órganos genitales, que en la infancia se desconoce, ¿sí? ¿Para qué sirven? Solo se siente un placer que también aparece en otras partes del cuerpo, ¿bien? Porque también tenemos que poder quedar en claro que el concepto de sexualidad en el psicoanálisis no solo es genitalidad, es todo lo que nos da placer, el chuparme el dedo, el fumar, el comer un chocolate, quizás, no sé, una lectura, puede producir muchísimo placer y eso tiene que ver con la sexualidad, también desde el psicoanálisis. Em, bueno, creo que no olvidé muchas cosas, creo que les compartí bastante. Bueno, reitero que cualquier cosa tenemos el espacio del foro para seguir charlando, conversando, aclarando, y bueno,
en breve nos estaremos encontrando. Besos.